En su mensaje pascual, el mensaje Urbi et Orbi del domingo pasado, el Papa Francisco pidió orar y pidió la paz para distintas situaciones de guerra que se dan en territorios de todo el mundo. Hemos venido hablando esta semana con José Moyano de cada uno de estos conflictos que fueron mencionados por el Papa. Hoy vamos a hablar de dos situaciones que se dan en dos países de África, del continente africano, guerras que llevan muchos años con distintas particularidades y también con el padecimiento del pueblo Rohingya, un pueblo musulmán por el cual el Papa también ha pedido oración. Esta circunstancia se da en Myanmar, un país relativamente joven del Asia. Saludamos, José, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a vos, Javier. Un gusto, como siempre. ¿Querés que comencemos por Sudán Perfecto, o perfecto. por el Congo? No, Sudán habías dicho, ¿no? Que ibas a comenzar. Es indistinto. Podemos Bien, arrancar con Sudán, no hay donde ningún vos quieras. problema. Como bien dijiste, el Papa ha puesto en la oración de la Iglesia a dos países africanos específicamente, el Congo y Sudán del Sur, a los riquísimos recursos naturales que hay en el continente africano. Claro. Hoy vamos a hablar de dos que son Sudán del Sur y Congo. Sudán del Sur es un país petroleramente muy rico, ¿no? Muy rico en hidrocarburos, Ahí Ahí está. ¿no? Bien. Muy rico en combustibles, ¿no? Y después el Congo en minerales, Ujú. diamante, coltán, marfil. Pero Sudán del Sur, y se llama Sudán de Milenarios, es como que dentro de un mismo Sudán había dos mitades totalmente distintas. Esas diferencias se fueron exacerbando con el proceso de descolonización. Cuando los británicos abandonan Sudán, queda como el interrogante, bueno, ¿quién manda? ¿Los musulmanes del norte o los pueblos tribales del sur? Esa diferencia nunca se terminó de zanjar, devino en guerra civil y concluyó con la separación definitiva de Sudán del Sur de lo que hoy es Sudán del Norte. La guerra civil de Sudán derivó en una crisis de refugiados muy grande. La zona occidental de Sudán se llama Darfur y es uno de los campos, pero en los países vecinos está habiendo procesos similares. Entonces, salir de una para entrar a otra. Claro. Y terminan arrinconándose donde pueden. Y nacen los campos de refugiados como el de Darfur, en Sudán. En cuanto a la situación de las personas, Mm. creo que el Papa va por ese lado, ¿no? Sí. El sufrimiento, el hambre, la Sí. muerte, el abandono también de mujeres, niños, hombres, de la población en general, es tremendo, ¿no? Es tremendo y hay las muertes que se han dado en estos escenarios africanos son incontables, son muertos a lo largo de las décadas, pero algo que caracteriza mucho estos conflictos africanos, tristemente, son dos cuestiones humanamente muy terribles. El fenómeno del niño soldado, ¿no? Los ejércitos de niños que ya nacen en una situación de orfandad, son cooptados, se los induce al consumo de drogas para, digamos, Generar dependencia. transformarlos, ¿no? Transformarlos en verdaderas máquinas de matar, ¿no? Y son niños, ¿no? Son niños. Y por otro lado, justo hoy el Papa hablaba de las mujeres, ¿no? Hoy o ayer hablaba de las mujeres. Bueno, las violaciones, las mutilaciones femeninas, son dos características humanamente muy espantosas que son muy comunes, lamentablemente, en estas regiones, ¿no? Bien. También la circunstancia similar para la República Democrática del Congo, también en la preocupación del Papa. Sí, el Congo es una república democrática, está ubicada en el corazón del África, ¿no? En el centro del África, que en el reparto colonial que se hicieron los países europeos quedó en manos de Bélgica, ¿no? En 1885 se celebró en Berlín una conferencia que se llamaba así la Conferencia de Berlín, donde se reunieron los líderes del Reino Unido, de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Italia, de Portugal, desplegaron un mapa sobre la mesa. Recordemos que el siglo XIX fue la época de la expansión colonial de las potencias industriales y trazaron líneas donde dijeron esto es para Bélgica, esto es para Portugal.
En ese reparto totalmente injusto, el Congo queda en manos de Bélgica. Por eso también vamos a escuchar hablar del Congo belga, ¿no? Eh, la ocupación belga del Congo, muchos dicen que junto al genocidio armenio fue el primer genocidio del siglo XX. Hay una movida muy fuerte internacional para declarar a Bélgica como un país que llevó adelante un genocidio. Obviamente hay resistencias por parte de Bélgica, pero ya el Congo empieza el siglo XX en un genocidio colonial muy fuerte. Cuando finaliza la ocupación colonial belga del Congo, viene un proceso anárquico, no se sabe quién manda, y en ese proceso anárquico aparece una figura muy fuerte que se llamó Sese Seko, Mobutu Sese Seko, que fue un dictador muy fuerte, muy cruel, que logró mantener el poder en el Congo durante muchas décadas con el apoyo occidental. O sea, ¿cuál es el trato? Yo mantengo el orden en Congo a cambio de permitirle a las empresas occidentales acceder al diamante, al coltán, al marfil. ¿Qué pasa? Cuando Mobutu Sese Seko empezó a darle las concesiones de esos minerales a otras empresas, a otros países, se va a empezar la movida para destituirlo. Va a venir un golpe de Estado, va a asumir Kabila, y ahí se va a desatar la guerra civil del Congo, porque es como que en política hay como dos grandes extremos, la tiranía y la anarquía, ¿no? Entonces es como que África no encuentra el punto medio entre la anarquía del todos contra todos, donde nos matamos entre todos, y el tirano, que trae el orden y la estabilidad, pero a un precio muy cruel. Bueno, ese péndulo anarquía-tiranía es la constante en el Congo, y en la última guerra civil que terminó en el 2003, se habla de 6 millones de muertos, ¿no? Tremendo. Para que pongamos en perspectiva con otros genocidios de la historia europea, ¿no? 6 millones de muertos y contando, porque uno dice, ya se llegó a un acuerdo, pero siguen las escaramuzas, ¿no? ¿Cómo te va, José? Muy bien, Cristian. Bueno, de lo que venís contando me llama mucho la atención esto de la dependencia de potencias extranjeras. Uno se pregunta, África en general, porque lo mencionaste como un elemento común Sí. en todos. África tiene hoy por hoy posibilidades, primera parte de la pregunta, y la segunda, ¿en algún momento las tendría, si no las tiene ahora, de poder ser independiente de las potencias extranjeras, teniendo semejante cantidad de riquezas? Porque es como si los manejaran constantemente de afuera, Sí. ¿no? Y no pudieran encontrar ese equilibrio, esa estabilidad de la cual hacías mención recién. Bien. Hoy en día se está dando un fenómeno muy interesante en unos países del África que se llaman, en la región de Malí, Burkina Faso, el Níger, donde están apareciendo unos movimientos revolucionarios que hacen un planteo. La revolución armada de estos países tiene un punto de inicio específico. Ellos dicen, nosotros tenemos el uranio. Las empresas, mejor dicho, las potencias nucleares necesitan el uranio. ¿De dónde son las empresas que explotan el uranio de África? Francesas, ¿no? O sea, Francia mantiene su arsenal nuclear en base a el uranio que extrae del África. El nivel de impuestos que los estados africanos cobran de ese uranio que sale es mínimo, porque las condiciones las pone Francia. Entonces está habiendo un fenómeno muy grande, muy fuerte. Ha habido unas revoluciones militares en estos países el año pasado, en la cual están asumiendo ciertos gobiernos que dicen, si quieren el uranio, van a tener que pagar más impuestos porque es nuestro, ¿no? Entonces, está habiendo como una movida en ciertos países del África que dicen, el mineral es nuestro, tienen que pagar más si lo quieren mantener, y si no quieren pagar más por llevárselo, entonces se va a nacionalizar. O sea, pasa a pertenecer al gobierno de Malí, de Níger, así que o pagan más por llevárselo, o lo nacionalizamos y lo fijamos nosotros a ese precio. Y eso obviamente trae descontentos en el gobierno francés, ¿no?
hay ciertos movimientos independentistas que toman estas movidas, pero generan resistencia en las potencias, ¿no? De esta última realidad no estamos tan alejados en Latinoamérica, ¿no? Recordemos lo que Totalmente, ha pasado en Bolivia, por ejemplo, Con el litio. Exactamente, con el litio, la nacionalización de los recursos por parte de Evo Morales, un golpe de Estado que dejó... que anuló prácticamente el resultado electoral Sí. y el proceso el cual todavía se discute mucho allí. Y aquí en la Argentina también tenemos Sí. muchísimas Sí, inversiones extranjeras que se llevan los recursos de la tierra en costos relativamente muy bajos. Sí, sí. Tenemos que hablar también, José, de lo que se da en este país que se llama Myanmar, asiático, en el Asia, ¿verdad? País asiático, para muchos no se escuchó hablar nunca de este país hasta que el Papa no lo trajo, Así ¿no? es. Este país, Myanmar, algunos lo conocen como Birmania. Ellos prefieren hacerse llamar Myanmar, porque Birmania es el nombre que le puso Gran Bretaña cuando fue colonia. Vieron que es como que siempre hay un hilo Sí. conductor Sí, en, sí, en sí. África, en Asia, ¿no? El reparto de África también se dio en el continente asiático, ¿no? Vietnam para Francia, Birmania para Gran Bretaña, la India para Gran Bretaña. Bueno, en el reparto colonial que se hicieron las potencias, Myanmar quedó bajo administración británica. ¿Qué pasa? Cuando los británicos administran colonialmente el territorio de Birmania, hoy Myanmar, lo que hacen es hacer un gran movimiento demográfico de pueblos, ¿no? La región de la India, Pakistán, Bangladesh y Birmania son regiones del mundo habitadas masivamente por budistas y musulmanes. De hecho, toda la administración británica consistió en dividir Pakistán para los musulmanes, India para los hindúes, Bangladesh para los musulmanes, Birmania para los hindúes, ¿no? Como si fueran cubitos, acá, Sí. acá y acá. Qué bárbaro. Sin embargo, no es tan tajante la división cultural dentro de estos países. Y en Myanmar lo que ocurrió, un país mayoritariamente budista, en este reparto demográfico que hicieron los británicos, mucha población musulmana fue llevada, desplazada para vivir en lo que era la administración birmana, y cuando hicieron los censos coloniales no identificaron a estos pueblos como minorías. Cuando los británicos van a abandonar Myanmar y asumen los nuevos gobiernos independentistas en Birmania, Myanmar, usan los censos que hicieron los británicos para catalogar demográficamente a la población. Y al no figurar ciertos pueblos en el censo británico, directamente no existen, ¿no? Eso es algo muy del derecho positivo, ¿no? Si no está legislado no existe, ¿no? Claro. Una gran crítica que hay para hacer ahí. Entonces, ¿qué pasa? Las nuevas autoridades de Myanmar a varias minorías les dijeron, no existen. Ustedes no existen. Ustedes no existen. Entre ellos los rohingyas, que son un grupo musulmán que habita en un país mayoritariamente budista. Y desde el Estado de Myanmar se lanzó como una directiva de expulsarlos, así lisa y llanamente. Ustedes no existen, no están catalogados en los pueblos que habitan Myanmar. Y a esto sumémosle el tema de que son musulmanes, como la gente de Bangladesh, Claro. de Pakistán, y se los fuerza a abandonar las tierras, ¿no? Es una cuestión muy curiosa, muy atípica, porque estamos hablando de... no quiero hablar mal de religiones, pero de una fuerza política que instrumenta la religión budista como mecanismo de persecución contra una minoría musulmana, Bien. ¿no? Quiero compartirle un mensaje a José, a todos ustedes también, porque me parece muy interesante la reflexión que quienes van escuchando estas realidades, que si bien no pertenecen a nuestro país, ya están tomando de ese ejemplo la mirada para ponerla reflexivamente en nuestra realidad. Buenos días, querida Radio María. Empecé a escuchar el programa y cuando escuchaba, creía que hablaban de la Argentina. Y es de los países africanos. ¿Cómo nos toca esa realidad? ¿Cómo tenemos que tener conciencia crítica, reflexiva y democrática? Tener cuidado con las propuestas de líderes que son apoyados por poderosos que quieren nuestras riquezas. Esto que digo no es partidario,
es conciencia ciudadana, como un círculo que no sabemos cómo salir de ahí. Dependencia, eso no nos hace libre. Conocer la historia y los procesos sociales nos abren la cabeza, nos dice Mariela. ¿Qué te parece, José? Impresionante el mensaje, ¿no? Es impresionante. A ver, si bien, como hablamos del Líbano la vez pasada, ¿no? Que geopolíticamente nuestra realidad... Acércate el micrófono un poquito. Geopolíticamente nuestra realidad es totalmente distinta a la del Líbano, pero hay puntos de encuentro. Con África también, ¿no? Geopolíticamente tenemos muchísimas diferencias, pero hay ciertas cosas que son muy puntuales. Por ejemplo, estaría bueno ver qué porcentaje de impuesto queda o qué porcentaje de riqueza queda en nuestro país de la explotación minera o la explotación cerealera, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuánto queda y cuánto se va de esa riqueza? ¿Qué podría ser de nuestro país si un porcentaje más grande de esa torta quedase acá, ¿no? Estaría bueno indagar en esos números para ver, ¿no? Me quedó la pregunta porque me quedé enganchada con el tema anterior de los Rohingya, el Sí. pueblo Rohingya. ¿De qué número de personas se habla, José? ¿Se tiene idea de este pueblo que Bien. tiene que marchar de ese lugar porque está Sí. expulsado? Hablan de 700.000 a 1.000.000 de desplazados, ¿no? A 1.000.000 de desplazados. Y las cifras de la cantidad de personas que son, no hay, pero dice que ha disminuido drásticamente. Ha disminuido drásticamente. Claro. Y hay sectores de la política de Myanmar que han hecho una propuesta que también se la escucha en otros lugares del mundo, que es: armemos una isla artificial y mandémoslos a vivir allá, Tremendo. ¿no? Qué Eso es algo que se ha escuchado en otros sectores del mundo. Y también hay un caso de un buque que está dando vuelta por el continente europeo, en que se habla muy poco de eso, pero hay buques que flotan en los cuales hay gente viviendo, ¿no? Entonces ya pareciera que el tema refugiado es, bueno, mandémoslos al medio del mar, ¿no? Ya no hay tierra, ¿no? Qué bárbaro. Es una situación desesperante. Qué dolor. Desesperante. Qué dolor. ¿Cómo le da contexto todo esto, Javi, a lo que el Papa dice, ¿no? Tal cual, Claramente. y que dijo esta mañana, Cristian, hace un ratito leíamos los títulos y precisamente, fíjate lo que decía el Papa esta mañana, se reunió con los que están participando de un coloquio entre los integrantes del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, y el Congreso de Líderes de Religiones Tradicionales y Mundiales, y volvió a denunciar que la brutalidad de los conflictos armados, de los cuales hemos venido hablando esta semana, está matando a miles y miles de personas. Y dijo el Papa que hay que hacer todo lo posible para dialogar y lograr la armonía entre los pueblos. Y llamó a respetar la diversidad, digo, a propósito de lo que decías vos, ¿no? En esta persecución que hay allí contra los musulmanes en este país de Myanmar, y a proteger el ambiente. Esa es la propuesta del Papa, ¿no? Que es consecuencia de este pensamiento que lleva la vida al Santo Padre, que tiene un título, Fratelli Tutti, es decir, todos somos hermanos, más allá del color, más allá de la territorialidad, más allá de la historia, todos somos hermanos. Por eso, José, creo que hay que descubrir esto que decías vos, que en distintos continentes se dan situaciones muy similares, ¿no? Y procesos similares en la historia. Tal cual, tal cual. Y a ver, cuando uno ve las cifras de lo que acontece en África o de lo que acontece en Asia, son realmente monstruosas, ¿no? Claro. Son cifras escalofriantes que uno tranquilamente las podría contrastar o extrapolar con las cifras de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Y en muchos casos incluso las superan a las cifras. Y sin embargo, no, mediáticamente no existen, no No. ocurren, ¿no? Lo que no se Exacto. menciona no existe, Ujú. podríamos decir. Pero tranquilamente podríamos hablar de cifras realmente de Claro. una contienda ¿Quiénes, mundial. quiénes manejan los medios? O totalmente. Si dependen o no dependen de esas potencias que están, bueno, siendo parte de esta problemática. Y los vínculos, Cristian, que tienen a veces esas empresas, esos medios y esos poderes que a veces no son elegidos democráticamente. Ujú. Un detallito antes de terminar, semántico.
cuando se estaban dando el año pasado, lo que mencionamos recién, estos procesos revolucionarios para nacionalizar el uranio que Francia se lleva de Mali, había noticieros que hablaban de revoluciones independentistas. Claro. Y había noticieros que hablaban de golpes de Estado inconstitucionales. Entonces, eso también para estar atentos. Si ante un suceso, cómo un medio de comunicación habla del suceso, ya nos da la pauta de quién o cuál es el interés El mediático posicionamiento. o comunicacional, ¿no? Claro. Que también es, Claro. lamentablemente, un campo de batalla político. Totalmente. También el tema de las potencias mundiales, ¿no? Que son las que, en este caso, habla un oyente aquí que es Manuel, que nos dice justamente esto. Están manejados todas estas regiones del mundo más empobrecidas, manejadas por potencias mundiales, ¿no? Y que no los asisten con víveres, justamente, sino con armas. Tal cual, tal cual. Y a veces también de líderes o políticos en los propios países que se dejan manejar o hacen el negocios, negocio. ¿no? Sí. Totalmente. Ideológico o económico con estas grandes potencias. Mira, mañana vamos a hablar de Haití. Vamos a hablar venir de a una Haití. realidad más cercana, tan cercana que el Viernes Santo nosotros aquí en el programa hablamos con un sacerdote quien había sido responsable de Radio María Haití y nos contó allí una situación donde todos los días es Viernes Santo, ¿no? Porque es una situación realmente de muerte y de padecimiento para cristos concretos que tienen allí nombre y apellido y viven en este territorio. Así que gracias, José, por todo lo que nos estás enseñando y compartiendo en este tiempo. Nos vamos despidiendo, pues ya son las 11:07. Gracias, Cristian. Gracias, Ceci. Gracias, Javi. Gracias, Gracias. José. También.